Es un día un poco diferente, es un día muy frío, pero vamos a entrar en calorcito. ¿Les parece si vamos de una vez a la Biblia? Vamos a las Escrituras. Si ustedes tienen su Biblia ahí, por favor, ábranla en Judas, que es el libro que estamos estudiando. Y vamos a mirar los versículos 11 al 13, por favor. Entonces tenemos el versículo 11 y creo que simplemente voy a leerlo de paso. Dice el versículo 11: ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevados de aquí para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Este es un lenguaje muy alegórico. Esta vez Judas no toma ejemplos del pasado, sino que simplemente se vale de la naturaleza para hacer un paralelo respecto a las acciones y al fruto que finalmente dan a la iglesia y traen al mundo estos falsos maestros que él ha estado señalando. Ahora, quiero simplemente hacer de paso un énfasis en el último versículo, a modo de transición para lo que viene hoy, porque ese fue uno de los versículos que tocamos el domingo pasado, el versículo 11. Y en el tiempo de Creciendo Juntos, ustedes recuerdan, los que estuvieron, incluso llegamos a recordar qué es una simonía, ¿cierto? Y dijimos que el principio de simonía, o simplemente el término, señala a personas que creen que por lucro o por, como diríamos en nuestro contexto, por palanca, podrían llegar a ocupar algunos cargos. Especialmente eso se aplica a términos eclesiales, ¿sí? Ese es un lenguaje muy eclesial, obviamente aplica para todo. Simplemente la persona que hace uso de su posición o su dinero para sacar provecho y ganar un lugar. Esta semana leía algo que escribió William MacDonald, y él dice: la actual cristiandad está leudada por el pecado de simonía. Hablando de simonía, si se pudiese eliminar el motivo del beneficio, mucho de lo que se considera como obra cristiana pararía en seco. Eso es interesante porque es lo que Judas ha estado señalando. Como dije, es una transición, así que, habiendo dicho eso, quiero pedirles que por favor vayamos al versículo 12. Y hay 4 ejemplos que vamos a estar mirando esta vez. Es como una excepción a la regla de Judas. Hemos estado hablando de tríadas, ¿cierto? Grupos de 3. Ahora Judas nos presenta un ejemplo de 4 ejemplos en los siguientes versículos. Y el versículo 12 empieza diciendo lo siguiente: estos, o sea, ¿quiénes? Los apóstatas, los falsos maestros, ¿cierto? Dice: estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente se apacientan a sí mismos. Hay 3 palabras que quiero señalar en esta primera línea del versículo, porque este versículo es súper largo, pero hay 3 palabras que salen ahí rápidamente y quiero que las miremos rápidamente. La primera es manchas. Manchas en vuestros ágapes. Ok, los hermanos mexicanos, ¿cómo dirían? No manches, ¿cierto? Nosotros en ese mismo contexto diríamos como: no se aguafiestas. ¿En serio? ¿Estás hablando en serio? ¿Vas a hacer algo como eso? O diríamos o como mosco en leche, ¿cierto? Pero cuando el Judas está diciendo estos son manchas en vuestros ágapes, simplemente se está refiriendo a algo que no va, algo que simplemente daña la armonía de esas celebraciones. La palabra en el griego para manchas es espilas. Esa es la palabra en griego, y hay 2
interpretaciones que me parecen súper importantes. La primera es arrecife. Ahora, ustedes conocen o han escuchado hablar de los arrecifes, ¿cierto? Ok. No dirían, bueno, ¿qué tiene esto que ver? ¿O por qué esa palabra se introduce ahí? Bueno, los arrecifes o bancadas de arena son rocas o simplemente bancadas de arena que están en el mar, que no son fácilmente visibles a través de, obviamente, la vista superficialmente porque están cubiertas por algo de agua. Pero ¿qué ocurre con las embarcaciones cuando no se perciben y simplemente llegan y tropiezan? Encallan, ¿cierto? Básicamente quedan atrapados. Y esta semana estaba mirando muchas imágenes de grandes embarcaciones que simplemente han perdido el control, han llegado y simplemente después no pueden salir de ahí porque quedan literalmente atrapadas. Judas está diciendo, esas personas que se sientan con ustedes en la misma mesa, en las celebraciones, que incluso son celebraciones en honor al Señor, pues esas personas son como manchas, son como arrecifes, que si ustedes no tienen cuidado, pueden cambiar, estancar, obstruir, dañar, arruinar el curso de la embarcación. Eso es lo que Judas está diciendo. La otra palabra que deriva de espilas es metástasis. Y eso es un término que nosotros también conocemos muy bien, ¿cierto? Metástasis tiene la idea de algo que empieza en un punto, pero que simplemente va permeando, simplemente va contagiando y va dañando más y más alrededor. Lo que esto indica es que esas acciones, las acciones de esas personas simplemente hacían metástasis en otras personas. Moralmente, estos falsos maestros no solo estaban dañados, sino que dañaban a otras personas. Para los que estamos viendo la academia, los que están viendo la academia, ¿recuerdan que dijimos que la inconformidad o la queja a veces es contagiosa? ¿Recuerdan la actitud de los 12 espías que llegaron? 2 dijeron, vale la pena, lo que Dios dice es verdad. 10 de ellos dijeron, no, es mejor si nos devolvemos a Egipto. ¿Y cuántos terminaron siendo los que se rebelaron? Toda una generación contagiada por esos 10. Bueno, habían otros, claro, que venían desde atrás, pero esa queja, ese reclamo se fue generalizando y simplemente se volvió en un problema. Entonces, Judas dice, son manchas que dañan, que percuden, que obstruyen. La siguiente palabra que nosotros leemos ahí es ágape, ¿sí? Dice que son manchas en vuestros ágapes. ¿Saben? En nuestro contexto, y de hecho en la iglesia, cuando Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, ya había parte de ese problema y vamos a leerlo. Pero lo que Judas está diciendo aquí es, cuando ustedes se reúnen a participar de la cena del Señor, estas personas no tienen ningún problema en hacerlo. Y comparten esa armonía, comparten esa comunión. Pero mira lo que hay detrás de esto. Literalmente hay manchas, hay tropiezo. Y esas celebraciones eran en honor a nuestro Salvador. Y eso tiene mucho que ver con la siguiente palabra que vamos a mirar. Pero quiero que vayamos a Corintio, a la primera carta de los Corintios, capítulo 11, vamos a mirar los versículos 20 al 22. Porque estas personas, lo que era un acto solemne, un acto de celebración, simplemente ellos lo habían convertido para satisfacer de una u otra forma los deseos personales y carnales. Y noten lo que Pablo está escribiendo a los Corintios. Dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis.
¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, normalmente era tradición, y ustedes recordarán en Hechos 6, cuando incluso hubo un problema en la iglesia, porque la iglesia primitiva hacía comitivas como comunales. Y entonces empezaron a haber problemas porque las esposas de los griegos decían es que a nosotros no nos atienden y se desató todo un problema ahí. Pero esto era una tradición en la iglesia y parece que hasta aquí todavía se mantenía. Pero paralelo a eso, la iglesia celebraba la cena del Señor. Y estas personas habían convertido ese evento en algo que los hacía brillar a ellos. De hecho, la tradición dice que muy posiblemente una familia se reunía y fácilmente podían tener un buey y estaban celebrando la cena del Señor. Y habían otras personas que simplemente no tenían absolutamente nada. Así que Pablo está hablando también de eso en la iglesia. Creo que eso es el equivalente a cuando Judas dice que eran manchas en vuestros ágapes. Tales hombres eran así las manchas que ensuciaban la belleza interna de la iglesia. Y en tercer lugar, la tercera palabra que aparece ahí es impúdicamente. Básicamente, sin pudor o falto de pudor, que no tiene vergüenza, que es deshonesto. Estas personas a las cuales Judas está hablando no sienten vergüenza porque han perdido toda sensibilidad por la verdad. No tienen pudor. En palabras del apóstol Pablo, eso puede aludir a la mente y al corazón que simplemente se han endurecido tanto que han llegado a estar entenebrecidos y han llegado a estar cauterizados. Quiero que miremos en Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice Pablo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Este es un rasgo característico de un apóstata. No es alguien que no ha conocido. No es alguien que ha conocido y ahora está teniendo unas luchas. No. Es alguien que aún conociendo todo, decide con toda libertad dar la espalda a lo que ha conocido. Entonces, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, perdió toda sensibilidad, simplemente es impenetrable, no hay pudor, no hay sensibilidad por la verdad. En la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2, primera Timoteo 4, versículos 1 y 2, Pablo le está recordando a Timoteo algo muy similar a lo que Judas está diciendo, y dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo... ¿Notan esa palabra ahí? Cauterizada. ¿Qué es cauterizar? Es quemar. ¿Y para qué se hace ese proceso? Para detener tal vez una hemorragia. ¿Y cómo es esa parte de la piel que se cauteriza? Es muerta, pierde toda sensibilidad. Pablo está diciendo... Y si lo comparamos con Judas, estas personas hablan, comen, actúan impúdicamente. ¿Por qué? Porque tienen una conciencia y tal vez un corazón cauterizado, que no siente. Han perdido toda sensibilidad por la verdad. Y eso es un serio problema. Entonces, continuamos ahí en el versículo 12. Y noten lo que está diciendo Judas. Luego de decir que son manchas
en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente se apacientan a sí mismos. Luego dice que son nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Ok, miremos cada una de estas líneas. Lo primero que leemos es nubes sin agua. Eso es interesante, parece que ahora Judas está siendo sarcástico, tal vez está hablando con un poco de sátira, pero los falsos maestros o esos apóstatas prometen lluvia, prometen vida, pero solo traen sequía a las almas sedientas. Ahora, nada más contrario a una nube que no tiene agua, ¿cierto? Eso lo entendemos. Yo creo que nada más contrario a eso, excepto un pastor que antes que servir a las ovejas, las trasquila. Eso es lo que Judas está diciendo. Estas personas prometen dar vida a las ovejas, pero antes que preocuparse por las ovejas, las están trasquilando y están mirando qué pueden sacar de ellas. Una nube, en esencia, es agua en algún estado, ¿cierto? Pues estos hombres ni tenían agua, ni tendrán para las almas. No lo tienen. Y no solo eso, sino que aparentaban tenerla, y según Judas dice que pronto desaparecieron. Y desaparecieron porque los vientos simplemente las llevaron. Algunos sugieren que los vientos aquí hacen referencia a la influencia del maligno, que finalmente se va a llevar, y es a quien realmente pertenecen estos falsos maestros. ¿Ustedes recuerdan la parábola del sembrador? ¿Dónde cayó la primera semilla? Junto al camino, ¿cierto? ¿Y qué pasó con esa primera semilla? Por cuanto la tierra era dura, quedó en lo superficial y los pájaros, las aves, las llevaron. Algunos dicen que es la misma imagen, que esos pájaros simplemente son esas influencias malignas que arrebatan y que llevan. Entonces, simplemente son nubes sin agua. Eso es sarcasmo. La segunda línea que tenemos ahí es árboles otoñales sin fruto. Judas dice que están doblemente muertos, y creo que hay varias formas de interpretar eso. Una forma es que primero, porque no dan fruto, ¿sí? Y un árbol sin fruto, pues es un árbol que es como si estuviese muerto. Y segundo, porque han sido desarraigados. Un árbol que no tiene raíz pronto va a morir, ¿sí? O simplemente es seguro darlo por muerto. Otra forma de interpretarlo es que no producían fruto espiritual en otros. Es decir, ni siquiera daban sombra. Y eso es interesante porque él dice son árboles otoñales. En el otoño se supone que ya ha pasado el tiempo de recoger fruto y los árboles simplemente botan toda la hoja, ¿cierto? Y ustedes y yo tal vez no nos acercaríamos a un árbol seco a tratar de tomar algo de sombra, ¿cierto? Judas está diciendo, estos falsos maestros son como esos árboles otoñales, ¿sí? Que ni siquiera sombra pueden proveer para las personas. Y punto número 2, no tenían raíces espirituales en ellos. Las raíces de las que Judas está hablando aquí son raíces espirituales. Ellos no tienen ninguna base espiritual. No están cimentados en la verdad. Entonces, para ellos, pues solo queda el juicio, ¿sí? Versículos 14 y 15. Es lo único que queda para estas personas. Continuamos ahí con la siguiente línea, con el siguiente ejemplo.
Judas dice que son como fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Ahora, no sé si ustedes han notado que todos estos movimientos que son adversos a la verdad en nuestro medio producen demasiado ruido. Esa es una realidad. Entre más escándalo y más ruido se haga, entonces más pensamos y presumimos que Dios está obrando. Y es lo que Judas está diciendo acá. Mira, esas personas están empeñadas en hacer mucho ruido, ¿sí? Y creo que sí, son expertos haciendo ese tipo de cosas. Son impetuosos, son arrogantes, les gusta hacer ruido, al igual que las olas del mar. Entonces, Judas está diciendo, estas personas desparraman su espuma como las fieras ondas del mar, rompiendo de un lado a otro y produciendo solo espuma en la playa, sin nada sólido, sin nada que en realidad traiga algo edificante, una ayuda que sea nutriente. Lo único que producen es vergüenza, la misma que causan sus propias acciones. También esto mismo puede interpretarse como el hecho que para ganar adeptos hacen uso de promesas que son vacías, prometen mucho, pero en realidad, como ya hemos visto, por sus propias acciones quedan expuestos a la vergüenza. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de ir al Salto del Tequendama? ¿Quiénes han tenido la oportunidad de ir al Salto del Tequendama? Ok, ese es un lugar, bueno, bonito, sí, no huele muy rico, pero es un salto impresionante en donde simplemente, bueno, antes de ese salto hay caídas en donde el golpe del agua produce espuma. ¿Y cómo es esa espuma? Blanca, blanquita, en serio, es impresionante. Cuando yo veo esa espuma, digo, ¿cómo es posible que de toda esa contaminación ahí abajo, esa espuma sea tan blanca? Es serio, es un copo de nieve, es impresionantemente blanca. Pero científicamente, esa espuma es fruto de la contaminación y eso es impresionante, eso parece contraproducente, pero es una realidad. Esa espuma es fruto de la contaminación que hay ahí. ¿Cuántos se han puesto Dioxogen? Bueno, no sé si eso existe todavía, en una herida que está infectada. Y automáticamente echa espuma, ¿cierto? ¿Por qué echa espuma? Porque está contaminada, ¿cierto? De hecho, cuando uno se pone la gotica y ya no echa espuma, aleluya, ¿cierto? Ok. Ese es el mismo principio. Estas personas, lo único que producen a su paso es espuma, que en realidad, cuando vemos todo lo que Judas está diciendo, es contaminación. Otra forma de ver esta analogía es que puede darse al esfuerzo y vigor que estas personas emplean sin ninguna utilidad, ni para ellos ni para las personas que deciden seguirlos. Entonces, una última aplicación puede entenderse como la inquietud constante de las olas del mar que arrastran con fuerza aquello que encuentran a su paso, pero que después de todo ese ruido y toda esa fuerza, solo dejan un depósito de espuma y basura en la playa. Y eso ustedes que han tenido la oportunidad de ir a la playa, lo pueden ver con claridad. Donde ustedes ven la ola y trae muchas cosas, hojas, bueno, todo lo que ha encontrado en su paso. ¿Y dónde tiende a dejarlo? En la orilla. Sí, las olas vienen y dejan. Ellas vienen y constantemente están dejando lo que la gente ha botado o ha dejado simplemente en el agua. Entonces, ¿qué tienen para ofrecer estas personas a la iglesia? No,
No tienen absolutamente nada que ofrecer a la iglesia. ¿Saben qué es lo más triste de esto? Creo que es MacArthur el que dice esto. Una realidad de los apóstatas, una realidad de los falsos maestros es que ellos abandonan la fe. Ellos desertan de la fe. Creo que hace como 20 días usé esa palabra, desiertan en vez de desertar, ¿sí? Ellos se van, ellos desertan de la fe, pero no desertan de la iglesia. Esa es una realidad. Desertan de la fe, pero no desertan de la iglesia. ¿Por qué escribió Judas? ¿Recuerdan el versículo 3? Los exhorto a que contendáis ardientemente. ¿Por qué? Porque ellos no se van a ir. Ellos abandonan la fe, pero no abandonan las comunidades de fe, porque ese es el epicentro de sus acciones. Entonces están ahí. Y por último, la última línea dice estrellas errantes. ¿Saben algo interesante? Las estrellas errantes se mueven a lo largo del cielo, brillando esporádicamente y luego simplemente se desvanecen sin producir luz o dirección. Y tal vez todavía lo hacen, imagino, pero en la antigüedad eso era mucho más notorio. ¿Ustedes recuerdan quién guió a los magos hasta donde había nacido Jesús? Una estrella, ¿cierto? Las navegaciones, los cruceros todavía lo usan para ellos guiarse. Lo que Judas está diciendo, ok, si un viajero, si un navegante se guía por una de esas estrellas que aunque está emitiendo algo de luz en algún momento desaparece, ¿qué va a ocurrir? Se va a perder, simplemente va a naufragar. Eso es lo que Judas está diciendo. Una estrella que simplemente emite una luz que es esporádica y que en algún momento va a desaparecer, entonces no es una guía confiable. Jesús lo dijo en las siguientes palabras. Jesús lo dijo, guías ciegos guiando a otros ciegos. Estrellas errantes. Esto lo escribió Edward Pentecost, que es alguien que ha estudiado esta epístola mucho. Él dice, contrario a estas, las estrellas fijas sirven para guiar a los navegantes, no así las errantes, que no sirven de nada. Si un capitán de una embarcación fuera tan insensato de dejarse guiar por una de ellas, se extraviaría. De manera similar, la prominencia de los líderes apóstatas es efímera, es inútil y es falsa. Descarrían a sus ingenuos seguidores pretendiendo ser lo que no son. Probablemente Judas está haciendo alusión a un meteorito o a una estrella fugaz que teniendo un momento descontrolado de desempeño brillante, cae para luego apagarse y simplemente desaparecer en el espacio. Entonces, una forma de concluir todo esto que Judas ha estado diciendo es que estos apóstatas no eran creyentes estériles. Son dos cosas diferentes. No estamos diciendo que ellos eran creyentes auténticos. Y un creyente puede demorarse tal vez en dar fruto en comparación con otro. Pero estos apóstatas no eran creyentes estériles que no recibirían recompensa en el cielo, en el tribunal de Jesús. Más bien eran impostores que serían juzgados según sus perversas obras. Eso era lo que estaban haciendo en la iglesia. Estaban ahí porque seguían algo, porque perseguían algo. Ahora, todo lo contrario, todo lo que hemos visto ahora de esos falsos maestros es contrario a la experiencia de un verdadero creyente. Y hay una persona que hizo un paralelo y me parece interesante y me parece bonito que nosotros podamos terminar esta mañana con estas palabras. Él dice que los verdaderos creyentes gozan y podemos gozar de una fiesta de amor sin fin, y en medio de todo este engaño y en medio de todo este caos que producen estas filosofías falsas, existe una promesa, existe un refugio, yo lo veo como un oasis para los verdaderos creyentes. Y es lo siguiente, en vez de nubes sin agua,
los verdaderos creyentes podemos ser fuentes de agua viva. Y quiero que vayamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 38. Dice: el que cree en mí, esto es Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Nosotros no somos nubes sin agua. De nuestro interior pueden correr ríos de agua viva que no solamente nos mantienen vivos a nosotros, sino que pueden ser de bendición para otros. En vez de árboles muertos, los creyentes auténticos somos llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová. En el Antiguo Testamento esto es de Dios respecto a su pueblo, pero esto es lo que va a ser en el futuro para todos. Isaías 61, versículo 3. Isaías 61, versículo 3 dice: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. No somos árboles muertos, somos árboles que no solo pueden producir sombra a su alrededor, sino que son árboles que se les ha dado la facultad, la capacidad de llevar fruto, y aún así mucho fruto. Eso es lo que somos en Cristo. En vez de ser como fieras olas del mar, su paz, nuestra paz, puede ser como también el arrullo de un río. Quiero que miremos ahí en Isaías un poco atrasito, capítulo 48, versículo 18. Isaías capítulo 48, versículo 18. Dice Isaías: si los hubieras hecho caos a mis mandatos, si hubieses hecho caso a mis mandatos, entonces habrías tenido una paz que correría como un río manso y una justicia que pasaría sobre ti como las olas del mar. Bueno, esas olas del mar pueden ser impetuosas, pueden llevar basura, pueden llevar espuma, o también pueden ser de bendición. Y por último, en vez de ser estrellas errantes en la oscuridad, son estrellas auténticas que brillarán para siempre. Y quiero que vayamos a Daniel capítulo 12, versículo 3. Daniel capítulo 12, versículo 3. En Daniel 12, versículo 3 leemos: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. No estrellas errantes, no estrellas fugaces, estrellas perpetuas para la eternidad. Eso es lo que somos en Cristo. Ahora, ¿qué hacemos respecto a nosotros? ¿Qué hacemos respecto a estos falsos maestros? Las siguientes charlas, Judas nos va a dar unas pautas interesantes acerca de la actitud que la iglesia debe asumir frente al engaño, frente a todas estas cosas. Por ahora, sería bueno que nosotros nos preguntáramos: ¿en realidad estamos siendo árboles que estamos llevando fruto, que estamos llevando fruto, que estamos dejando que Dios lleve fruto a través de nosotros? ¿Será que en realidad estamos siendo como olas de justicia para nuestra comunidad, para nuestro entorno, aún para nuestra misma comunidad de fe? ¿Será que estamos siendo como estrellas que brillan, tal vez no con luz propia, sino que brillan con la luz de Jesús y que sirven de dirección, que sirven de guía a otros? ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe?
habría sido muy difícil para Judas establecer o identificar esos falsos maestros si es que no hay personas en la iglesia que están viviendo de una manera auténtica su fe. A eso fuimos llamados. Fuimos llamados a ser olas de justicia, guías, simplemente árboles que dan fruto. Tomamos un momento para orar. ¿Cómo medimos, cómo mides el fruto en tu vida? Algunas personas, y por mucho tiempo, yo fui de esas personas que creía que el fruto del Espíritu en mi vida y lo que Dios iba a hacer y lo que estaba haciendo en mi vida simplemente tenía que ver con cosas que yo podía hacer, ¿eh? Como el llevar tantas personas a Jesús, el predicar, y sí, esas cosas son válidas. Pero cuando Dios nos habla acerca de lo que Él está haciendo en nosotros, tiene que ver con cómo vemos ahora la justicia, cómo vemos ahora el amor, cómo vemos ahora la verdad, cuál es el gozo que en realidad ahora reside en nuestros corazones. Y creo que cuando Judas está escribiendo a la iglesia, pues si él simplemente se queda en lo que hacían, bueno, creo que era difícil establecer alguna diferencia, porque seguramente esos falsos maestros hacían mucho ruido, como acabamos de ver. Incluso producían, entre comillas, mucha espuma, que era notorio. Pero Judas dice, a la par de eso, ellos pisotean, ellos deshonran la gloria o la gracia de Dios. Entonces, creo que donde todo debe comenzar es en nuestra vida íntima con Dios. ¿Cómo estamos viviendo delante de Él? ¿Cuánto está haciendo Dios en nuestra vida, en nuestro interior? Es ahí donde todo comienza. Y cuando eso que ha sido gestado en el interior se manifiesta, entonces la gente puede ver el fruto. La gente puede ver nuestra luz. La gente va a poder ver a los hijos de Dios actuar en justicia. No hay otra forma de que eso pase. De lo contrario, seremos similares a esos falsos maestros que producen mucho ruido, pero al final no queda algo edificante, algo que nutra, algo que sea de bendición, no solo para la iglesia, sino también para el mundo, para nuestra comunidad. Así que, ¿cómo estamos en nuestra vida espiritual? ¿Cómo estamos viviendo en la intimidad nuestra vida espiritual? Señor, creo que eso es un maravilloso contraste. Un contraste, Señor, en el que si nosotros no tenemos cuidado, simplemente podemos caer en el error. Y a veces incluso pensamos que tú estás haciendo y que nos estamos moviendo y que hay muchas cosas que están ocurriendo. Pero cuando miro todo esto, luego digo, en realidad, ¿cuánto de eso va a dejar un fruto verdadero, un fruto que perdura? Así que yo te pido, Señor, que tú nos ayudas a llevar de ese fruto que perdura. Que tu obra en nosotros es eso mismo, algo que es digno de mostrar al mundo. No promesas vacías, sino esas mismas, Señor, por las que tú nos has llevado y luego nosotros podemos compartir con otros, que sean una realidad en nuestra vida. Que nuestro fruto, Señor, pueda perdurar y que pueda ser de bendición a los que están a nuestro alrededor. Y, Señor, prepara desde ya nuestros corazones
porque como hemos visto de una u otra forma en los tiempos de Creciendo Juntos, nuestra actitud y nuestra posición frente al error a veces es tan fuerte que en medio de eso perdemos el amor y la misericordia. Y aunque tú nos has llamado a combatir, de una u otra forma tú nos has llamado a sentir dolor por esas personas que están en el engaño. Y yo te ruego que tú preparas nuestros corazones para entender cuál debe ser nuestra posición firme, pero también en el amor. Así que te ruego que nos sigas enseñando y que sigas obrando en nuestro corazón. Oramos en tu nombre, amén y amén. Rápidamente, ahí donde están, un par de anuncios. Si tú me ayudas, Samu, tenemos maná el día viernes, ya tenemos cupo full, así que queremos mantenerlo así por lo menos en este primer semestre, pero sí seguimos necesitando voluntarios, ¿sí? Así que si no eres voluntario aún y quieres serlo, ya sabes cuál es el proceso. Hablas con Viviana, con John o de pronto conmigo y de pronto llega la razón allá. El 9 de abril tenemos bautismos, pero también tenemos celebración de Santa Cena. Así que desde ya nos preparamos y bueno, creo que va a ser un día muy, muy, muy especial. Tenemos la zona todos los sábados, 3:30 de la tarde, aquí en este lugar, para chicos entre 12 y 17 años. Si conocen, invítenlos. Y bueno, ahora vamos a nuestro tiempo de café.